Hoy vamos a hablar sobre los principios de la criminalística. Vamos a empezar por definirla. La criminalística es una ciencia que utiliza unas herramientas de investigación para la obtención de pruebas que posteriormente serán analizadas en el laboratorio. Dichas pruebas se usan o sirven para la reconstrucción de los hechos delictivos y se apoyan en unos principios científicos con el fin de identificar al causante del delito, y sus métodos y técnicas son los que le dan validez científica y autoridad en juicio. La criminalística se basa en 7 principios fundamentales. Aunque la doctrina los ha reconocido que son 7, en realidad se hacen uso de otros 2 adicionales que veremos de seguido. Principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos, principio de probabilidad, principio de certeza. Los otros 2 principios auxiliares, que también forman parte de aquellos en los que se basa la criminología, es el principio de rareza y el principio de individualidad. Cada uno de estos principios los iremos ilustrando con una serie de imágenes donde vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Hay que hacer notar que esas imágenes no me pertenecen como investigador. Fueron tomadas, fueron prestadas de Google y su crédito vaya al autor de la fotografía. Sin embargo, con estos fines educativos vamos a hacer uso de ellas para que podamos ver en forma gráfica de qué se trata cada uno de los 9 en total principios de los que vamos a conversar. Primer principio, el principio de uso. En los hechos que se cometen o que se realizan, siempre se utilizan algunos tipos de agentes para perpetrarlos. Por ejemplo, los agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Como ejemplo de agentes mecánicos, podemos mencionar los pies, las manos, los dientes, objetos duros como piedras o martillos, objetos blandos como manguera. También es útil mencionar los proyectiles de armas de fuego, objetos punzantes como clavos o picayelos, objetos cortantes como los cuchillos o los vidrios y otros como distintos tipos de cuerdas. El principio de uso es clave para descifrar el tipo de agente o instrumento utilizado en los hechos. Tras un asesinato, siempre queda rastro del medio utilizado para provocar la muerte, sean indicios del uso de la fuerza mediante procedimientos mecánicos como en el estrangulamiento, los traumatismos, las armas, los componentes químicos, las intoxicaciones, los envenenamientos, agentes físicos como las quemaduras, el paso de la corriente eléctrica o agentes biológicos, bacterias o virus. Veamos a continuación una gráfica que nos va a ilustrar con mayor propiedad el principio de uso. Se corresponde esta imagen con un cadáver de una persona que murió por asfixia mecánica. Puede observarse el nivel de presión que ejerció la cuerda, bastante importante dada la corpulencia aparente del occiso. Puede verse que es una cuerda de aproximadamente unos 3/8 de pulgada, un poco menos de media pulgada, de algodón, que fue apretada con una fuerza bastante considerable, lo que terminó por producir la muerte de la persona sobre la cual fue aplicada el método de homicidio. Puede verse el enrojecimiento cerca de la mejilla, final de la mejilla, comienzo de la barbilla del lado izquierdo de la cara y parte de la barbilla. Se puede ver el enrojecimiento, ciertas lesiones petequiales porque se rompen vasos sanguíneos. Lo mismo sucede de la parte derecha del cuello. Pareciera verse por la lesión que se causó que la tracción efectuada con la cuerda fue hecha en una forma oblicua de abajo hacia arriba, lo que causó una lesión sobre la piel. Segundo principio, el principio de producción. Cuando se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos para la comisión de hechos presumiblemente delictivos, invariablemente se producen indicios o evidencias materiales de gran variedad morfológica y estructural que constituyen elementos que permiten reconstruir o identificar el tipo de agente utilizado. Por ejemplo,
Las uñas provocan lesiones visibles, los puños un edema, la hinchazón por filtración de líquidos en los tejidos. La esquimosis, que es la destrucción de vasos capilares superficiales, con el derrame de pequeñas cantidades de sangre, todo bajo la piel. Un martillo puede provocar una fractura, la ruptura de un hueso. Un proyectil de arma de fuego, un orificio de entrada, un trayecto y probablemente un orificio de salida. Un cuchillo produce una herida cortante y así sucesivamente muchos ejemplos más. No existe el crimen perfecto. Y por ende, cuando se realiza un hecho criminal, el causante siempre dejará indicios de diferente variedad en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que los vinculan con la escena del crimen. En algunos casos, las huellas serán latentes. Esto quiere decir que que se ven a simple vista. Otras veces no. Otras veces es necesario utilizar lentes de aumento o diversos reactivos para apreciarlas a simple vista. El ADN también es otra fuente de evidencia para la identificación del causante de un hecho delictivo. Podemos observar en esta imagen, que se corresponde con el principio de producción, a la izquierda se ve el cadáver de un hombre que ha fallecido aparentemente por la producción de una herida por arma de fuego en la parte inferior de su oreja derecha. Se corresponde en la evidencia aparente que deja el hecho de ser una herida por arma de fuego es el tipo de herida que produjo sobre la piel. Se ve la parte ennegrecida y se ve un pequeño orificio causado por la bala, así que también se ve un pequeño rastro de sangre. En el ejemplo de la derecha se ve el cadáver de una persona que ha fallecido también aparentemente por asfixia mecánica. Sin embargo, no tenemos mayores detalles sobre él, pero puede verse que hay un agente que causó una marca, pero solamente en el hemisferio derecho de su cuello. Hay una parte del cuello que no tiene ningún tipo de lesión aparente, por lo menos a nivel de la piel. Tercer principio, el principio de intercambio. El principio establece que al consumarse el hecho, y de acuerdo con las características de los mecanismos utilizados, se produce un intercambio de indicios y evidencias que vinculan al autor, la víctima y el lugar de los hechos, o al menos entre el autor y el lugar de los hechos. De ahí que al investigador le corresponde efectuar una pormenorizada revisión a efectos de encontrar rastros del autor en el lugar de los hechos y en la víctima. Tal es el principio de intercambio. Y es que en la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales, sea sintéticos, biológicos o genéticos, entre la víctima y el victimario. Además de ello, con el entorno. Por ejemplo, en caso de violación se produce un intercambio de fluidos, de rasguños, de sangre, de restos de tejidos que facilitan la reconstrucción de los hechos y la identificación del asesino. También conocido como principio de Lockhart, fue planteado en los siguientes términos. Siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan entre ellos. Ya para poner punto final al tema que nos preocupa en este momento, que es el intercambio, el principio de intercambio, es de hacer notar que el principio se basa en que durante la comisión, producción, manipulación o intervención en un hecho criminal, el autor siempre deja algo y se lleva algo del escenario. Esto ya sea de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, en caso de una violación, como ya lo hemos dicho, la víctima que trata de repeler la agresión forcejea con el violador, arañándolo, causándole lesiones y trayendo la víctima consigo indicios del victimario en los lechos ungueales, que son estas comisuras que están entre la yema y la uña, los lechos ungueales. También quedarán señales del agresor sobre la víctima, como lo puede ser de una diversidad de fluidos corporales. El intercambio entre el causante y el lugar de los hechos se da de una manera más simple, debido a que él o los causantes, de manera accidental o imprudencial, pueden dejar algún tipo de huella, evidencia o rastro en la zona del suceso, como lo puede ser una huella dactilar, una mancha de sangre. Esta es una de las maneras como se genera este principio. El principio de intercambio se ilustra con la siguiente imagen, en el cual a la mano derecha está la revisión de los dedos de la víctima. No estamos en capacidad de
determinar si es un cadáver o una persona física, pero se supone que en el lecho ungueal, esa que está debajo de las uñas, ha quedado tejido del presunto agresor, que es el que está a la mano derecha de la imagen, y por esa razón, por ese análisis que se hizo sobre ese tejido que se fue encontrado en la víctima, se pudo individualizar al autor. Siguiendo con el tema, perdón, tenemos el principio de correspondencia de características. Estima que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la cara que impacta. Por ejemplo, las estrías del cañón dejan una huella sobre el casquillo de la bala. Para entender lo anterior, un ejemplo sencillo es el de las armas de fuego. También cuando la aguja percutora al impactar la cápsula del fulminante deja una marca particular sobre el mismo y de ahí se puede ubicar de una manera sin ningún tipo de lugar a duda la revisión de esas características microscópicas de su fabricación, de su desgaste, permite individualizar prácticamente de una manera absolutamente confiable de qué arma salió una bala. Lo mismo sucede con el proyectil a su paso por el cañón, como ya lo mencionamos, la cual imprime unas huellas visibles, únicas, que permiten conocer con exactitud qué tipo de arma de fuego, cuál fue el arma de fuego que disparó ese proyectil. Siempre que no se produzca una destrucción total del mismo, claro está. Del mismo modo, en el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan el agente empleado en el asesinato. Por ejemplo, una soga dejará su marca de estrangulamiento, las muescas de las balas o los casquillos identificarán el tipo de arma de fuego que fue utilizada para efectuar el disparo, y la huella que deja un objeto pesado cuando impacta facilitará su identificación, su individualización. Este principio se sustenta también en las huellas impresas en las características del objeto usado en la comisión del crimen. Por ejemplo, el cuerpo que impacta sobre otro se superpone, como cuando un vehículo golpea contra un poste. Las particularidades del poste quedarán impresas en el vehículo que impactó y parte de ese auto, la pintura, quedará también sobre el poste. La siguiente imagen ilustra el principio de correspondencia de características. Puede verse los cuerpos de dos personas que aparentemente fallecieron por asfixia mecánica o ahorcamiento. Puede verse en la imagen de la derecha que la lesión producida a nivel de la piel es difusa, es amplia, no es focalizada, pero es su área de aplicación, el área de aplicación de la fuerza sobre el cuello del presunto occiso es bastante grande y se corresponde con el tamaño de la sábana, de la tela esa con la cual se observa y puede haber sido causado la muerte de la persona. Ahora, al contrario, la foto, la imagen de la derecha muestra una lesión bastante definida, bastante marcada y que se corresponde aproximadamente en diámetro con la cuerda que aún todavía está alrededor del cuello del occiso. Entonces pasamos de una herida difusa, amplia, a una herida perfectamente delimitada y focalizada y se corresponde con cada uno de los agentes que ha producido el daño. En la imagen de la izquierda, una sábana que produjo la asfixia mecánica, pues, abarcando un área importante de la piel del cuello, y el de la derecha logrando a través de un espacio menor, pero sin duda una presión muchísimo más alta, pues eso se puede ver en el nivel de lesión que hay sobre la epidermis y capas inferiores de la piel. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Dentro del abordaje de estos principios utilizados en la criminalística durante una investigación, se debe tomar en cuenta que los principios antes mencionados son utilizados primordialmente en el lugar del suceso, ya que es la fuente y la fuente principal que nos dará las primeras manifestaciones de lo que en realidad sucedió allí. Algo en cuanto a los principios restantes, estos serán analizados dentro de los diferentes laboratorios a los cuales serán remitidos los indicios para posteriormente convertirse en una evidencia irrefutable durante las distintas etapas del proceso. Esto quiere decir que los
toda la serie de principios vistos hasta este momento se van a hacer o se van a llevar a cabo en la escena del crimen, mientras que lo que vienen de aquí de seguido serán expuestos y analizados en el laboratorio. La imagen con la que pretendemos ilustrar el principio de reconstrucción de los hechos muestra a unas personas que están reproduciendo la escena del crimen, ubicando el cadáver. Ellos están en pie, están las marcas, están las señalizaciones, están los focos sobre los distintos puntos importantes que los investigadores en criminalística consideraron prudente ubicar. En esas dos imágenes se puede ver, como ha sido mencionado, a personas tratando de ubicar al victimario, a la víctima, en el lugar de los hechos. Ese es un acto muy común dentro de la policía de investigación llamado reconstrucción de los hechos. Principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos, se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. La probabilidad de acierto puede ser baja, mediana o alta, e incluso nula. No se trata de una ciencia exacta, ya que durante el proceso algunos indicios y pruebas no se perciben o lo que lo identifica son poco fiables. También pueden sufrir modificaciones involuntarias desde el momento en que han sido recolectadas hasta que se han sido entregadas en laboratorio, o incluso dentro del laboratorio puede haber pasado algo que las haya modificado. Pero es que también se puede dar el caso de que el mismo criminal modificó algunas evidencias para tratar de simular lo que no era, para tratar de entorpecer la investigación del criminalista. Cuando se tiene una reconstrucción de los hechos y fenómenos, esto nos acercará a conocer más la verdad del hecho investigado con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad pasó. Pero sirve para hacerse una idea de los hechos, de los sucesos, de la cadena de acontecimientos que llevaron a que a la final se produjera un hecho delictivo. La imagen que ilustra el principio de probabilidad muestra a dos investigadores, dos criminalistas, que están revisando un sistema de pórticos de madera, una viga probablemente estructural en madera, en una edificación donde pudiera verse producido el ahorcamiento de una persona. Se muestra a la mano derecha un detalle de ese sistema, de esa viga, y se puede ver que se produjo una muesca del mismo diámetro de la soga, lo que puede hacer presumir en primeras luces que probablemente de esa viga en efecto se produjo el ahorcamiento de la persona, el ahorcamiento que se está investigando. El séptimo de los principios generalmente aceptados por los expertos en la materia de la criminalística se llama principio de certeza. La investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios que fueron encontrados en la escena del crimen y la correspondencia con el hecho criminal. Por ejemplo, hay nula posibilidad de error en las huellas dactilares o en el análisis genético del ADN, por lo que la identificación del agente del hecho es de una certeza indiscutible. Este principio consiste en estudios realizados en el laboratorio sobre los indicios encontrados y así determinar si se corresponden o no de acuerdo con la procedencia del lugar de los hechos, si se corresponden con lo que se investiga. En relación con la criminalística como ciencia, es importante mencionar que además de estos principios, se deben seguir una serie de pasos metodológicos y ordenados para poder llegar a conocer la verdad histórica del hecho. Haremos uso de la imagen que ilustre el principio de certeza con lo que se conoce a nivel de laboratorio como la homologación balística. Muestra las huellas dejadas por probablemente algo rígido sobre lo cual impactó la bala, y al comparar dos partes de ellas se puede ver que se corresponde con un grado casi preciso y absoluto las muescas, las marcas que en una parte se produjeron y en la otra parte también están presentes. Finalmente, vemos a un investigador viendo un rastro fluorescente que es parte de un mueble, va por el piso y se pierde hacia alguna otra habitación. Quizás con toda seguridad este investigador al llegar a la escena de los hechos estaba todo limpio, estaba todo sin ningún tipo de alteración aparente, y aplicando la técnica del agente químico conocido como luminol,
permitió hacer visible que en ese lugar hubo un importantísimo rastro de sangre que se produjo en el mueble y se llevó fuera de la escena del crimen. La certeza es absoluta con el uso de este agente químico llamado luminol para determinar, para descubrir dónde hubo contacto con sangre humana, y ese es el resultado. Finalmente vamos a considerar dos principios más, que son el principio de rareza. El principio de rareza es un indicio que estará dotado de mayor valor mientras más raro sea en relación con un hecho delictivo ocurrido en un lugar específico, según el tipo de hecho de que se trate. Por ejemplo, localizar manchas de sangre en ropa seca de un carnicero no podría ser tan extraño como encontrar manchas de sangre en una persona que trabaja en una galería de arte. El carnicero trabaja con carne, con músculo y esto, y es probable que él se vaya a manchar por una condición propia de su trabajo, pero difícilmente le pasará lo mismo a un mecánico, o con menor probabilidad todavía le pasará a una persona que trabaja en una galería de arte, a un médico, a una enfermera. Eventualmente pueden aparecerse en sus ropas marcas de tejido de sangre. Entonces el principio de rareza te lleva a inducir, a pensar que cuando tú te encuentras una evidencia donde no debería estar, eso te permite seguir una línea de investigación, seguir una expectativa, seguir una hipótesis que pueda llevarte a tener buenos resultados. El principio de la individualidad, para terminar, se refiere a que cada objeto en sí posee características propias que en ocasiones se forman o se deforman con el tiempo y con el uso, y que lo diferencian de otros similares. Por ejemplo, la suela y el tacón de un zapato o un caucho. Dos modelos de zapato exactamente igual, misma talla, mismo zapato, usado por personas diferentes, con toda seguridad serán gastados, la suela será gastada y el tacón de forma distinta. Entonces una huella encontrada que uno pueda hacer corresponder la huella y ubicar el calzado o ubicar el neumático que la produjo, permite prácticamente individualizar dentro de una gran gama de artículos fabricados en serie. Uno puede identificar exactamente cuál fue el que estuvo en la escena del crimen y de tal modo vincular a la gente con el crimen.